Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Saludo también a quienes nos están siguiendo por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta 6.1 y por YouTube. 10 grados en la temperatura en estos momentos en Capital, una mañana bastante fría y va a continuar durante toda la jornada. Pero vamos a ver ahora qué dice Inumet para las próximas horas. Y acá tenemos que con una jornada que la máxima va a ir hasta los 13 grados, el cielo va a estar nuboso y las temperaturas bajas se van a mantener, como decíamos, durante toda la jornada, y el aviso que será hasta el jueves inclusive. El miércoles 15 de mayo las temperaturas serán similares, 7 la mínima, 14 la máxima para el área metropolitana. El cielo estará algo nuboso con periodos de nuboso, no se prevén precipitaciones y similar también va a estar aún más frío el jueves 16, que la mínima prevista para Montevideo y el área metropolitana será de 4 grados y la máxima de 14. Estos serán más o menos las temperaturas, que incluso la mínima en otras partes del país va a ser de 1 grado según había advertido Meteorología. Tenemos muchísimos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, varios temas políticos, pero abrimos con otro tema que va a marcar la jornada de hoy, como es el paro de 24 horas que se está realizando en todas las escuelas de Montevideo por una agresión que ocurrió ayer en una escuela del barrio Maroñas, y bueno, vamos a estar informando más adelante, pero bueno, las escuelas, según el protocolo que ADEMU Montevideo había dictaminado ya hace algún tiempo, no van a funcionar en esta jornada. También vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Parlamento. Finalmente el Ministerio de Defensa reconoció el error de no solicitar autorización al Parlamento para el ingreso de un buque de guerra de Estados Unidos a aguas territoriales uruguayas. Cabildo Abierto anunció que llegó a las firmas necesarias para impulsar el plebiscito de la ley contra la usura por una deuda justa, así le llama Cabildo Abierto, que va a presentar el 24 de mayo y que va a intentar plebiscitar en el balotaje, si hay balotaje en el mes de noviembre. También vamos a estar hablando de otros temas, porque luego de las dilatorias planteadas por el director general de la UTU, finalmente se va a colocar una placa de sitio de memoria en la UTU de Malvin Norte, donde funcionó un centro de reclusión adolescente durante la época de la dictadura. Se está complicando la situación en el sector de la bebida, porque, sí, las fábricas nacionales de cerveza mantienen la decisión de cerrar la planta de Minas, como anunciaron. Bueno, a partir del viernes se va a declarar una huelga por parte del sindicato de la bebida, que por el momento este cierre afectaría a 150 personas allí en el departamento de La Valleja. También vamos a estar hablando de lo que está llevando adelante el Instituto de Cultura Uruguayo Brasilero, que está organizando una colecta justamente para enviar donaciones a Río Grande do Sur, que recordamos son más de 140 las personas que han fallecido, unas 130 permanecen desaparecidas por las crecidas de ríos y arroyos y unas inundaciones muy importantes allí en Río Grande do Sur. También vamos a estar hablando de una situación que se generó esta madrugada. Una persona fue asesinada y otras 2 fueron baleadas durante esta madrugada en un episodio sucedido durante los festejos por el aniversario de Nacional en la zona de La Blanqueada. Vamos a estar informando más adelante. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de política, de campaña, porque vamos a recibir a Carlos Iafigliola, precandidato por el Partido Nacional, para que nos cuente cómo va su campaña y cuáles son sus principales ejes para presentarse a las internas partidarias. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad de por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte, para seguir en tiempo real todos los cambios que puedan haber en la circulación a través de las redes sociales. Vamos a decirles como adelanto que Luis Lamas, desde Buxareo hasta Osorio, el corte será hasta las 4 de la tarde por trabajos de carga y descarga. 33 desde Cerrito hasta 25 de mayo, también hasta las 4 de la tarde por trabajos de UTE. Camino Miguel Rubino, esquina Camino Gigantes, también hasta las 4 de la tarde. Y Joaquín Secoilia, entre 8 de octubre y Cornelio Cantera, el corte será hasta las 5 de la tarde. Algunas de las interrupciones de la circulación que están previstas para esta jornada, pero como dijimos, lo pueden seguir a través de las redes sociales @IMTránsito.
como dijimos, uno de los temas relevantes de esta jornada por la cantidad de familias además que implica, hoy hay paro decretado por ADEMU Montevideo por 24 horas. Este lunes se registró una agresión física a una maestra en la Escuela 49 de Flor de Maroñas, por lo que la filial capitalina de la Asociación de Maestros del Uruguay está realizando un paro durante toda la jornada como respuesta a la medida. El sindicato definió la medida como con base a una resolución de la Asamblea que mandata a parar 24 horas después de que se registra una agresión. ADEMU Montevideo va a realizar una asamblea a las 6 de la tarde en la que definirá los pasos a seguir, pero ya les adelantamos, vamos a volver con este tema, que la maestra se encuentra, bueno, obviamente fuera de peligro, así se han informado desde fuentes sindicales. Vamos ahora con temas políticos, porque ayer desde Cabildo Abierto hubo una convocatoria, una rueda de prensa. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, llamó a que el Senado apruebe el proyecto de ley de financiamiento de campañas sin modificar lo que ya se votó en diputados. También aseguró que hay gastos propagandísticos obscenos, así lo dijo Manini, e incluyó en ellos un spot televisivo de 5 minutos del precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que se vio en las últimas horas. Queremos que se apruebe la ley de financiamiento político y queremos que se apruebe la ley de medios, las dos. Pero entendemos que hay que asegurar que la ley de financiamiento de los partidos políticos, bueno, mantenga el espíritu con el cual se aprobó la Cámara de Diputados, que no sea ahora se la distorsione anulando o sacando determinadas partes. Y hablando de publicidad electoral, ¿le merece algún comentario de que, si bien aún estamos en veda, estamos previo al mes de poder hacer publicidad electoral, haya candidatos que tengan propaganda en los medios? Yo creo que hay un despliegue, yo diría, casi obsceno de determinadas corrientes o determinados sectores políticos que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parece casi infinito, que uno lo ve no solo en estas propagandas que se ven en la televisión, sino en la calle y en las redes y en tantas cosas. Yo honestamente creo que más que nunca es fundamental que se apruebe la ley de financiamiento de los partidos políticos y que estas cosas se puedan controlar, supervisar, bueno, y ver bien cuál es el origen de tantos recursos. Yo creo que eso nos tiene que llamar a todos la atención. Una pauta de casi 5 minutos en televisión en horario central. ¿Le merece ese comentario de obsceno? No sé, usted póngale usted la etiqueta que quiera. Yo lo que digo que un partido como Cabildo Abierto con sus limitados recursos jamás va a tener una pauta de 5 minutos en un horario central. Y seguimos en tema porque el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, dijo que quienes están emitiendo propaganda electoral en distintos medios, sea televisión o radio, están violando la normativa vigente. Según la Ley de Regulación de la Publicidad Electoral, la propaganda se puede emitir o publicar un mes antes del acto eleccionario o 2 semanas antes de balotaje en caso de que hubiera. Acá hay una ley vigente, la 17.045, que en su primer artículo es bien clara. Las publicidades se pueden hacer un mes antes de las elecciones internas, no antes. Por lo tanto, quienes están haciendo propaganda en los medios en estos momentos están violando una ley. Y supuestamente quienes lo están haciendo quieren ser candidatos a la presidencia de la República, que deberían ser los primeros custodios del cumplimiento de la legislación nacional. Entonces creo que acá hay que actuar, no se puede permanecer pasivo ante una situación como esta. Yo creo que los ministros de la Corte, de todos los partidos, deberían tomar medidas al respecto. Nosotros mañana vamos a plantearle a la coordinación de bancada del Frente Amplio consultar con nuestros ministros a los efectos de verificar qué acciones se están tomando en cuenta ante, insisto, una clarísima violación de las normativas vigentes. Y sobre este tema fue consultado el ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, quien señaló lo siguiente, sobre todo el debate que se ha generado a raíz del spot televisivo de Álvaro Delgado. La Corte Electoral, en la medida que no tiene recursos y no puede controlar todos los medios de comunicación, radio y televisión de todo el país, hace muchos años ya estableció que actúa exclusivamente a denuncia de parte. Y hasta la fecha no se ha presentado ninguna denuncia denunciando un eventual incumplimiento de la ley. Que por otra parte
no prevé sanciones, o sea que, en definitiva... ¿Qué hace la Corte, por ejemplo, en el caso de que haya una denuncia? La Corte ya lo ha hecho, porque hemos recibido frente a otras elecciones algunas denuncias, y la Corte, bueno, consulta generalmente a la URSEC, verifica que efectivamente se haya emitido ese spot, el que se denuncia, y llegado el caso entonces, lo que determina es que la agrupación, el partido, la persona, el candidato, incumplió la legislación vigente, pero queda simplemente en una declaración de incumplimiento de la normativa vigente. Consultado acerca de la vigencia que presenta la normativa y eventuales modificaciones que están a estudio en el Parlamento en el marco del proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos, Garchitorena señaló: Me parece bien que a partir de la experiencia recogida a lo largo de todos estos años se introduzcan modificaciones o ajustes que tiendan a un mejor cumplimiento de la normativa. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que sucedió en la zona de La Blanqueada, porque una persona fue asesinada y 2 resultaron baleadas en la madrugada de este martes en el marco del aniversario de Nacional. Un joven está detenido en estos momentos, fue en ese marco en que se dieron los incidentes en al menos 3 puntos, uno frente a la sede del club en Avenida 8 de Octubre y Luis Alberto Herrera, y en Jaime Civils y Federico Susbiela Walsh. Como consecuencia de los disturbios, 3 personas resultaron baleadas. En el lugar, sobre la vereda, encontraron al menos 3 vainas y un cuchillo. Las 3 personas fueron trasladadas en distintos momentos al Hospital Pasteur. Uno de ellos murió como consecuencia de las heridas. Recibió un disparo de arma de fuego en el tórax. Y volvemos a la campaña electoral porque el precandidato blanco Jorge Gandini cuestionó la medida que anunció Álvaro Delgado en caso de llegar a la presidencia de eliminar 15.000 puestos en el Estado. Admitió que el Estado debe ser más eficiente con los recursos actuales, pero también aseguró que hay varios rubros en los que se precisa más personal. A mí me cuesta sumar 15.000 personas que estén sobrando. El Estado tiene cada vez más responsabilidades y tareas, en cada rendición de cuentas lo hacemos, se está proponiendo crear un ministerio nuevo, que por más que reagrupe otras oficinas siempre es gente nueva. Yo recorro el país y me piden más gente en la salud, más policías, más gente en la aduana, más gente en la educación. Acabamos de inaugurar el campus de la universidad en Paysandú. Eso son 38 millones en infraestructura, después hay que ponerle docentes y funcionarios adentro. Yo no veo donde hay 15.000. Después que pusimos, desde que arrancamos aquello del 3 por 1, por cada 3 que se van entra uno, en los 300 y poco de mil vínculos laborales que tiene el Estado, contando las intendencias, hay unos 4.000 menos, algo menos de 4.000. No pudimos reducirlo más. Me cuesta creer que podamos prescindir de 15.000 sin afectar las funciones del Estado. Por más que tenemos que ser más eficientes para crecer, por ejemplo, salud mental, por ejemplo, privación de libertad, etcétera, sin tener más funcionarios de los que tenemos. El ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing-Debat, reconoció ayer que fue un error no notificar al Parlamento del ingreso del buque estadounidense de guerra a aguas uruguayas. El Frente Amplio aceptó las explicaciones que fueron dadas ayer en el marco de la Comisión de Defensa del Senado. Reconocer la diferencia de actitud. Por un lado, nosotros reconocemos que cometimos un error y rápidamente tratamos de solucionarlo. En el pasado no se reconocía, se trataba de justificar. O sea, y ahí, bueno, hubo intercambios entre quienes pedían nuestra renuncia y en el pasado callaban frente a estas cosas. Aquí el tema no es quién hace peor las cosas, sino cómo se soluciona para algo que nosotros entendemos y es respetar la Constitución. Sea a partir de un vacío legal, o sea, a partir de que, bueno, se obvió al Parlamento, nos parece que es una comunicación importante el hecho de que quien ejerce el Contralor, ese rol que ejercemos los parlamentarios, no puede pasar desapercibido. Máxime cuando el Frente Amplio ha planteado en su momento un proyecto de ley que está en la órbita del Ministerio de Defensa a los efectos de mejorar la redacción del mismo o ver la amplitud del mismo, que trata estos temas, ¿no?
La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida declarará una huelga a partir del viernes y las fábricas nacionales de cerveza mantienen la decisión de cerrar la planta en el departamento de La Valleja y despedir a 150 trabajadores. Decirles también que la medida tomó por sorpresa al personal y en el sindicato se considera que su impacto sería tremendo, sobre todo en el departamento de La Valleja. El impacto es tremendo, es muy grande. Nosotros como minuanos sabemos que la industria en minas es muy limitada. Esta planta de alguna manera formaba parte desde muchísimos años de lo que es el ingreso, de alguna manera en la parte económica a la ciudad, al departamento y bueno, evidentemente va a ser un impacto muy fuerte. La empresa en realidad lo que baja es el cierre, ningún tipo de información con relación a eso, ni de posibilidades ni de ningún tipo, ni de apertura, como con una diferente plantilla, por ejemplo, ni nada más. Simplemente el cierre y bueno, esto enmarca un poco, lo que hoy definimos en mesa acá, que son un montón de acciones a llevar a cabo, pero no tenemos otra información de la empresa. La Federación de Obreros y Empleados de la Bebida tiene abiertas todas las posibilidades de medidas tras el anuncio del cierre que afecta directamente a 150 trabajadores del sector. Este martes realizarán una movilización a la Junta de Ediles y la Intendencia de La Valleja. El senador blanco Jorge Gandini dijo que la cotización del dólar seguramente explica parte de la decisión de las fábricas nacionales de cerveza de cerrar la planta en Minas. Dijo que el Estado todavía está a tiempo de intervenir y plantear, por ejemplo, un subsidio. Yo prefiero hacer esfuerzos para subsidiar el empleo y no terminar subsidiando el desempleo o la pobreza en algunos casos. Tenemos que buscar la manera. El dólar bajo beneficia la importación de productos que compiten en plaza con la industria nacional. Esto ya fue avisado, le pasa en este caso a la industria de la bebida, le pasa a otras que quizás tengan que tomar en el futuro medidas similares y por lo tanto el Estado tiene cosas para hacer en esta materia. Gandini, sobre este mismo tema, la Cámara de Industria emitió un comunicado donde advertía de haberle ya manifestado al Estado, al gobierno, digamos, ¿sí?, de esta situación. Nos lo advirtió no solo la Cámara de Industria, sino también las gremiales agropecuarias, sobre todo el sector agroexportador. La competitividad tiene que ver con el peso del Estado, el tributo, el valor de los combustibles y la energía, cosas que se han ido mejorando, pero todavía tienen altos costos. Tiene que ver con el costo de la mano de obra, tiene que ver con la productividad de la que tanto se habla. Habría que ver bien, a mí me parece que en el sector de la cerveza se bajaron las horas de trabajo, la jornada laboral, y bueno, habría que ver si eso afectó la productividad y los costos de producción. Bien, vamos a otros temas porque finalmente el 25 de mayo se va a colocar la placa de sitio de memoria en la UTU de Malvin Norte, que bueno, fue dilatada por decisión del director general de UTU, Juan Pereira, bueno, y se destrabó por una reunión mantenida entre la delegación de UTU, la dirección de la Escuela Técnica, la Comisión Nacional de Sitios de Memoria y el colectivo de memoria de Malvin Norte. Así que el 25 de mayo será la fecha de la colocación. Discutimos la fecha de instalación, que nosotros veníamos con la idea del 25 de mayo, para que fuera dentro del mes de la memoria. Nos parecía importante eso, y se acordó. Después se introdujo en la discusión la hora para realizar esto. Se nos dijo allí que preferían que no hubiera contacto con los estudiantes o que se diera una hora en donde no hubiera, o que también existiera la posibilidad de cerrar las clases ese día. Nosotros planteamos que de ninguna manera, que nosotros no queríamos ser responsables de la pérdida de clases por nuestro motivo, y que además entendíamos que no solamente no es malo el contacto de los estudiantes con esta problemática, sino que nosotros la favorecemos y que cuanto mayor participación de ellos, para nosotros mejor. Finalmente concluimos que íbamos a hacer la inauguración a las 13:30, el sábado 25. Las autoridades de UTU plantearon nuevamente el cambio del texto de la placa para eliminar el fragmento que explica que el ex Instituto Álvarez Cortés, hoy UTU de Malvin Norte, era un centro de reclusión de menores durante la dictadura, pero la modificación no fue aceptada durante la reunión.
El senador Guido Manini Ríos informó que Cabildo Abierto alcanzó las firmas necesarias para impulsar un plebiscito que denominan contra la deuda justa sobre intereses de los préstamos y el endeudamiento. Las adhesiones se van a presentar ante la Corte Electoral el 24 de mayo con la intención de que el plebiscito se realice de forma simultánea ante un eventual balotaje en el mes de noviembre. Ya hemos pasado el mínimo de firmas necesarias para que se pueda habilitar o se pueda validar el plebiscito, pero queremos tener ese colchón previendo los descartes que seguramente habrá. Estamos preocupados por los altos índices de descartes que vemos que se están dando en otro plebiscito que se está promoviendo, por lo tanto tenemos que tener un colchón fuerte y estamos trabajando antes del 24 de mayo tener ese colchón que nos asegure de que va a haber plebiscito. Yo creo que acá lo principal, lo esencial es que el pueblo uruguayo tenga esa instancia de un debate por lo alto sobre este tema y la oportunidad de decidir con su voto en una consulta popular, decidir si quiere o no cortar con esta situación de abuso que se viene viviendo desde hace tanto tiempo. Queremos que ese colchón sea lo más ancho posible, tenemos la expectativa que antes del 24 vamos a estar en condiciones y vamos a presentar la firma. Y la Corte Electoral viene trabajando en la verificación de otro plebiscito, en este caso el presentado por el PIT-CNT para una reforma previsional. Está trabajando durante todo el mes de mayo. Hasta el momento se han verificado 50.000 firmas y ha habido un 20% de descarte de las mismas. Para determinar el nivel de rechazo, el índice de rechazo, el porcentaje de rechazo, vamos a tener que esperar a finalizar la tarea, ¿no? Es pronto para sacar conclusiones porque no sabemos bien qué tipo de papeletas estamos analizando. Todos sabemos que las primeras papeletas se entregan con mayor cuidado que las entregadas a último momento, que naturalmente posiblemente hayan sido remitidas a la Corte sin verificar por parte de los promotores del plebiscito. La concordancia entre el nombre de la persona y la serie y número de credencial cívica. Se verifica la firma, la concordancia de la firma que está estampada en la papeleta con la que figura en el registro electoral de la Corte. Esta diferencia es la mayor cantidad de papeletas rechazadas, ¿verdad? Garchitorena señaló que no está establecida una fecha para un eventual plebiscito promovido por Cabildo Abierto sobre la deuda justa. La papeleta de Cabildo establece que la reforma, en caso de alcanzar los votos necesarios, entraría en vigencia en marzo de 2025, por lo que los plazos previstos para su plebiscito aparecen acotados a noviembre de este año en conjunto con un eventual balotaje. No hay precedentes y por eso digo que la Corte Electoral, una de las primeras cosas que va a tener que abocarse es en la eventualidad de que se alcance el 10% de los habilitados para votar, cuándo se realizaría el plebiscito de esta propuesta. Como digo, no hay precedentes, me voy a reservar la opinión para cuando la Corte tenga que abordar este tema y tomar una decisión en esta materia. Vecinas y vecinos de Paso Carrasco están reclamando por mayor seguridad ante el incremento de hurtos y rapiñas en la zona. Últimamente estamos sufriendo lo que es demasiada delincuencia, estamos teniendo muchos robos, como también tiroteos a las noches. Ya no es a una hora particular, sino que es a cualquier hora del día. Estamos teniendo bastantes víctimas menores de edad. También podemos decir que estamos intentando también, en realidad estamos teniendo muchos intentos de homicidio, eso también vale aclararlo. Muchos vecinos estamos bastante preocupados por la situación y por eso estamos acá. Comentar que bueno, estamos realizando una petición administrativa amparados en la Constitución, en el artículo 23. Hemos recolectado unas 160 firmas y bueno, en realidad lo que estamos esperando es que en este momento una respuesta efectiva de más policial, no solo policiales eventuales en lo que es Paso Carrasco. Actualmente la residencia, lo que es la localidad de Paso Carrasco tiene casi 16.000 habitantes y sinceramente esto ya es preocupante que solo haya una seccional, que es la seccional 26, y están trayendo muchos policías de la seccional 28, ya corresponde a otra localidad que corresponde a Colonia Nikolic. Entonces sí, necesitamos más seguridad. Y es una respuesta que la necesitamos ahora, no mañana, ahora.
Y 2.600 simpatizantes del Frente Amplio están firmando para que la fuerza política pueda rediscutir la posibilidad de apoyar plebiscito que regule el ingreso a las intendencias tanto por sorteo como por concurso. Piden que a quienes integran la bancada Frente Amplista firmen a favor de esta iniciativa antes del 24 de mayo para que la consulta popular se habilite por la vía parlamentaria. Un grupo de militantes frente amplistas, entre los que se encuentran la ex senadora Margarita Perkovich, la ex vicecanciller Belela Herrera, el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano, y la ex presidenta de Antel, María Simón, iniciaron la recolección de firmas a través de la plataforma Change.org, en respaldo a la iniciativa que pretende regular el ingreso al Estado. En 3 días se reunieron más de 2.600 voluntades que fueron entregadas al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para que el tema se discuta nuevamente en el secretariado de la fuerza política. Frente Amplio vuelve a considerar la iniciativa de plebiscitar el que al Estado, tanto en su versión nacional como departamental como municipal, se ingrese siempre por concurso o, bueno, en algunos casos por sorteo cuando el concurso no es posible. Es decir, en contra de la designación arbitraria que creo que todos estamos de acuerdo en que no beneficia ni al Estado ni a los ciudadanos. ¿Por qué cree usted que en su momento el Frente Amplio no se puso de acuerdo y no resolvió esto y es necesario recordarle con firmas esta petición? Bueno, eso lo sabemos todos. Hubo una reunión del Frente Amplio en que no se alcanzaron las mayorías necesarias según las reglas que tiene el Frente y que todos respetamos. Esta iniciativa no es en contra de lo que llaman la orgánica. Queremos que se revea esa decisión porque es lo que hicimos siempre, es principio del Frente Amplio. Nos gustaría que los legisladores pudieran habilitar un plebiscito. ¿Cuándo se vote el plebiscito? No se sabe. Una idea sería, por los plazos, en un eventual balotaje. Pero claro, un balotaje es una elección que no es segura. No se sabe si va a haber o no. Podría ser en alguna otra circunstancia, puede seguirse discutiendo. Nos gustaría que fuera lo más pronto posible. Y se presentó un bono de impacto social en nuestro país, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación con el EFOP, el BID y también Naciones Unidas para el Desarrollo. Se trata de un instrumento nuevo para financiar políticas públicas con inversores privados. Que adelantan el dinero para que un proveedor social lleve adelante una intervención social. Y el Estado luego entra cuando se cumplen los resultados previamente acordados, medibles y verificados. Entonces es un nuevo tipo de contrato que justamente se basa en alcanzar los resultados para desembolsar ese recurso. Si los resultados no se alcanzan, el Estado no paga. Esa es la innovación de este instrumento y por primera vez se va a alargar este bono acá en Uruguay, como ya hay en el resto del mundo. Este bono que estamos largando ahora como el primer bono de impacto, lo que hace es apuntar a la formación dual y financia lo que es ANIMA, Bachillerato Tecnológico, que financia a una generación de 50 jóvenes de contextos vulnerables que hacen cuarto, quinto y sexto y que hacen educación y trabajo. Entonces los indicadores que vamos a establecer para liberar los pagos son aprobación del ciclo educativo, graduación y luego si tras el año de haber salido consiguieron un empleo y lo sostuvieron por 4 meses o más o si continuaron a la educación terciaria. Esos son los indicadores que van liberando los pagos a los inversores. Ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar dialogando con Carlos Iafigliola, precandidato del Partido Nacional. Ya venimos. Y en este segundo bloque de MBD Noticias ya estamos recibiendo con mucho gusto al precandidato por el Partido Nacional, Carlos Iafigliola. Un gusto que esté por acá esta mañana. El gusto es mío. Hace tiempo que no venía acá a estudio, pero todo bien. Bueno, ¿cómo viene la campaña? Y bueno, para nosotros dura, ¿no? Porque ya sabíamos, o sea, no es novedad, lo estamos viviendo por segunda vez, porque obviamente, comparativamente con los otros precandidatos, estamos en desventajas de estructura, poder, dinero, y eso a la hora de hacer una campaña cuesta, ¿no? O sea,
yo suelo salir solo al interior, nos ocupamos de organizar todo, es decir, es todo en repecho, Claro, todo ¿cómo sacrificado. justo no le iba a preguntar esto, pero digo, ¿cómo se financia justo una campaña tan en solitario? Y increíblemente, bueno, capaz que en algún otro caso también algo parecido se da. Nosotros siempre hemos trabajado con los mismos compañeros que militan, llega el tiempo electoral y bueno, se hace una listita y bueno, y este pone 500 por mes y este pone 1000 y de esa manera vamos bancando hasta donde podemos. A ver, en estos días todos deben haber visto lo que son las columnas llenas de columneras de los distintos sectores. Bueno, hay muchos que hacen miles de columneras. Yo hice 300, ¿está? Eso para todo el país. Para todo el país. 150 para el interior y 150 para Montevideo. Son un poco más grandes, está todo bien, pero digo, hacemos hasta lo que podemos. Claro. O sea, yo sé también en mi larga historia política que hay gente que se endeuda, pasa mal, después termina perdiendo algún bien propio, porque bueno, se juega además. Nosotros hemos hecho siempre lo que pudimos, y bueno, y después obviamente respetuosos de lo que diga la gente. ¿Y qué lo mantiene en campaña en esta militancia solitaria? Porque justo estaba mirando que en Twitter decía, acá no se baja nadie y a Figliola sigue adelante. ¿Qué lo mantiene? Que podríamos preguntar, ¿no? No, excelente pregunta. Lo mismo que nos impulsó a tomar la decisión de ser precandidatos de nuevo y por segunda vez. Porque digo, el partido tiene lo tuvo en la pasada, lo tiene ahora una buena oferta electoral, varios precandidatos y muchos de ellos con prestigio y historia. Pero bueno, nosotros sentimos que tenemos una mirada distinta, una agenda distinta, una sensibilidad distinta. Y bueno, y esas convicciones, esos principios y esos valores son los que nos mantienen, no de ahora, nos mantienen en la militancia desde hace una vida. Yo hace más de 40 años que milito, primero a nivel social, después gremial, después político, y siempre lo hice parado sobre mis convicciones y mis valores cristianos. Y bueno, siento que le podíamos una vez más aportar al Partido Nacional, pero al sistema político todo, yendo con una candidatura propia, visible, que la gente sepa lo que pensamos. Capaz que no todos nos conocen, no todos nos conocen, eso obviamente juega en nuestra contra, pero bueno, el que nos conoce, que por lo menos sepa qué es lo que pensamos y bueno, después respetuosos de lo que decida. Claro, usted justo decía que es la segunda vez que se presenta en una interna partidaria. Me gustaría preguntarle sobre cuáles van a ser sus ejes de campaña, que me parece que es algo que la gente... Ejes de campaña, ¿no? ¿Cuáles serán los puntos centrales? Que son similares, imagino, a los que llevó en la vez anterior. Sí, mirá, nosotros teníamos este programa que lo presentamos, creo que estoy mirando la cámara correcta, un programa que presentamos en la elección pasada y sigue vigente. Le agregamos esto, que es un anexo, hace pocos días, donde profundizamos algunos de los temas que teníamos en el programa de gobierno. Si alguien quiere verlo, adelante y a figliola.com, ya pasé el chivo. Este proyecto político es un proyecto político social cristiano, nacionalista y popular. Esa raíz cristiana, que es la misma de la fundación de la patria, es la que atraviesa todos los temas de la vida del país. Y nosotros hablamos de salud, educación, vivienda, trabajo, etc. Hay temas que son parte de nuestro ADN y que ya nos ubican en un determinado lugar. El defender la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, eso obviamente nos ha ubicado históricamente frente a los intentos y después a lo que terminó siendo la ley de aborto, ahora enfrentados a la ley posible, se quiere votar una ley de eutanasia, la defensa de la vida como célula básica y central del desarrollo de una sociedad, todo el tema que tiene que ver... ¿Se ha sentido escuchado por este gobierno que en su momento dio como un paso en ese sentido, pero... No lo dio. Pero no lo dio. No, digo, nosotros estábamos muy esperanzados en que este gobierno de coalición, liderado por nuestro Partido Nacional y por el presidente Lacalle Pou, en algunos de estos temas avanzara. De hecho, el presidente en mayo, capaz de te acordás, en mayo del 2020, una conferencia de prensa de esas que hacía en medio de la pandemia, le preguntaron qué iba a hacer con el tema del aborto y dijo, hay una ley, no la voy a tocar, pero
nuestro gobierno va a ser un gobierno de agenda provida y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para reducir la cantidad de abortos. Bueno, dijimos que bueno, enseguida le pusimos arriba de la mesa un proyecto que se llama Alternativas al Aborto, que está parado sobre la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo, artículos 3 y 5, y desde ahí genera alternativas, sobre todo para mujeres de alta, que están en una situación complicada desde el punto de vista social y económico, una alta vulnerabilidad social. Pusimos ese proyecto en la mesa del presidente, en la mesa de varios actores públicos más que tienen que ver con el tema, y bueno, el proyecto duerme en un cajón. Entonces, bueno, ese es un tema que a nosotros nos hubiera gustado que en nuestro gobierno hubiera avanzado más, no avanzó, y tuvimos en el 2022 la peor cifra desde que se aprobó la ley de aborto en el 2012, en el 2022 tuvimos 10.522 abortos. Tampoco se avanzó en el tema de cuidados que podía llegar a ayudar, no digo que esté específicamente vinculado, pero también en la atención a personas en situación todos de estos temas están vinculados, son temas claramente sociales y bueno, a ver, hay... Y en temas, por ejemplo, que también a la gente le preocupa, temas de seguridad. Bueno, eso te iba a decir, que además de los ejes básicos nuestros, que todo el mundo nos identifica por ahí, nosotros hemos lanzado, sobre todo en esta propuesta anexo, propuestas más profundas sobre algunos temas. Uno de ellos, el tema seguridad. ¿Por dónde iría la propuesta? Y bueno, planteamos un programa, una propuesta que se llama Impacto con K, que es al estilo Bukele en El Salvador, es decir, un programa de seguridad fuerte, claro, con 3 ejes principales. Lo que le pasaba a Bukele en El Salvador es lo que le está pasando a Uruguay desde hace un tiempo, que han avanzado muchísimo estas bandas vinculadas al mundo de la droga, al narcotráfico, y que han generado en muchas zonas del Uruguay, ya no solo de Montevideo, han generado miedo, violencia, muerte. Bueno, ¿qué está haciendo él allá y qué pretendemos hacer acá? 3 ejes. Primero, en estas zonas, obviamente tiene que entrar el Estado a reprimir fuertemente, a hacer cumplir la Constitución y la ley, básicamente con la policía mejor respaldada, pero no descartamos el que en algún lugar pueda intervenir también, tal cual lo planteaba Larrañaga en aquel proyecto del 2019, Vivir sin Miedo, una Guardia Nacional integrada por militares. O sea, fuerte presencia del Estado haciendo cumplir la Constitución y la ley. En segundo lugar, en estas zonas tiene que haber reconstrucción del tejido social, porque son zonas que han sido muy afectadas por esta cuestión de estas bandas, y hay mucha gente que se quiere ir de la zona porque ve que ya el clima es insoportable. Bueno, tiene que entrar también el Estado, pero con una mirada positiva. En El Salvador se instalaron lo que se llaman los centros CUBO, centros urbanos de bienestar y oportunidades, donde el Estado da justamente eso, apuntar a las familias, da oportunidades, prepara en la parte de educación, oportunidades laborales, porque si no muchos de los jóvenes de esa zona se van a terminar metiendo en las bandas criminales. Y el tercer elemento, una mirada distinta sobre el tema cárceles, una cárcel de máxima seguridad que Uruguay no la tiene, cárceles chicas para infractores en primera instancia, para que se puedan rehabilitar, que ese es uno de los temas centrales. ¿Seguiría por el camino de aumentar el número de personas que están en situación en cárcel? Bueno, porque dicen, también hay muchas críticas con respecto a lo que está pasando en el gobierno de Bukele, ¿no? Respecto a que a veces no se respetan los derechos humanos y que se reprime o se encarcela sin demasiada consideración. De acuerdo, y no es la idea nuestra. La idea nuestra, por supuesto, todo dentro del marco de la Constitución y la ley, claramente. Es cierto que han habido críticas para ese lado. Yo también lo que digo es cierto, a ver, todo para nosotros dentro de la Constitución y la ley. Que pueda haber en algún momento alguna represión pasada de rosca, etcétera, que pasa porque se trata de personas y pueden cometer errores, bueno, por supuesto que las condenamos, pero si yo tengo que poner una balanza entre algunos desvíos que puedan haber ahí y lo que está pasando hoy con la seguridad en general en el país, tengo que poner una balanza entre los derechos, defender los derechos humanos de los delincuentes y defender los derechos humanos de doña María y don José, me juego a defender los derechos humanos de doña María y don José. Pero obviamente... Cuando me dice así lo de desvíos, me hace acordar cuando la dictadura decía, bueno, los desvíos de los militares. Sí, ¿no? Sí, pero yo me separo de todo lo que no sea legal, yo me separo de todo lo que sea
ir contra cuestiones de los derechos humanos básicos de las personas, pero también digo que cuando analizamos el tema pongamos todo arriba de la mesa, porque hoy, si el foco se lo pone en los derechos humanos de los delincuentes, que capaz que fueron tratados mal o lo que sea, miremos que ese mismo delincuente pueda haber el día anterior tirado a una señora para robarle una cartera o 2 días antes matado a alguien. Entonces, por eso, el orden dentro de la Constitución y la ley, pero obviamente priorizando los derechos humanos de todas las personas. Y el tercer eje dentro de esto de las cárceles es cero ocio en las cárceles. Bukele lo implantó en El Salvador, que pone a primera hora de la mañana buses en la puerta de las cárceles, hace subir a los presos y los lleva a trabajar a obra pública para que no tengan tiempo ocioso, para que trabajen y para que le devuelvan por lo menos en parte a la sociedad por el mal que han hecho. Todo esto tiene un marco jurídico y seguramente tengamos que aprobar alguna ley para que se pueda aplicar. Claramente no es solamente tirar la idea, sino también acompañarla de las herramientas para que se pueda aplicar. ¿Y qué pasa eso cuando uno parece que está haciendo referencia a gente que, de sectores más pobres, más vulnerables? Pero cuando son los de cuello blanco, pienso en los casos de corrupción que se están investigando en este gobierno, piso 4 y demás, o todo el tema de Marcet o de Astesiano. Mirá, claramente yo no distingo de ningún tipo. El tema de hacer cumplir la Constitución y la ley corre para todo el mundo. Da la casualidad que estas bandas se han ubicado en barrios con situaciones económicas y sociales más complicadas. Es ahí donde se han instalado. Si se hubieran instalado en Carrasco, para mí sería exactamente lo mismo. Y sobre lo que planteabas en segundo término, el tema de los delincuentes de cuello blanco, como se les suele llamar, o las cosas que han pasado en nuestro gobierno, yo lo he dicho más de una vez y lo repito acá en esta entrevista. A mí me duele y me avergüenza el caso Astesiano, me duele y me avergüenza lo de Marcet, me duele y avergüenza cada una de las cosas que pasaron en nuestro gobierno que no debieron pasar, que son inmorales, que son delitos, me duelen y me avergüenzan. Y esto lo he dicho siempre y eso ha generado que a veces algún compañero del partido te manda algún mensaje, che, Carlitos, no sé qué. No, yo, si soy duro para medir a otros sectores políticos en algunas cuestiones, tengo que ser mucho más duro en la interna de mi partido o en este caso de mi gobierno. Así que... ¿Y cómo se lleva con el resto de los precandidatos blancos? No, con el resto de los precandidatos blancos en general bien. ¿Y con el presidente? Con el presidente más o menos. ¿Por qué? Y no sé, habría que preguntárselo a él porque bueno, yo este proyecto que le presenté creí que lo iba a empujar, no lo empuja. Entonces yo en algunos lugares empecé a decir que duerme en un cajón. Y obviamente no le gusta. He recibido algún mensajito del presidente, ¿tá? Que algunas de las cosas que yo digo no le gustan. Les vengo pidiendo... ¿Con respecto a este proyecto de Provida o con respecto a qué otra? Con respecto a alguna otra cosa que he dicho de crítica, recién acabo de decir algunas cosas que no sé cuántos dirigentes políticos se animan a decir. Eso que le duele y avergüenza cuestiones que pasaron en nuestro gobierno. Yo lo digo y obviamente... A algunos estas cosas le hacen ruido y le molestan. Yo le vengo pidiendo al presidente de la República, desde que se instaló el 1 de marzo del 2020, una reunión y todavía no la conseguí. Digo, está todo bien, yo tengo la mejor relación con todos, soy un hombre orgánico del Partido Nacional, desde siempre voy a todo, actúo, pero digo lo que pienso y digo lo que pienso siempre, en la sede, en la cancha, afuera, en todos lados. Y bueno, a algunas estas cosas no les gustan. Carlos y a Figliona, muchísimas gracias por estos minutos. Ya la gente que quiera consultar el programa, allí está, usted ya lo dijo, pasó el chivo como dijo, así que bueno, gracias por el momento. El gusto fue mío y a las órdenes. Igual. Y nosotros ahora nos vamos a exteriores a tomar contacto con nuestro compañero Federico Jurkovic con información sobre uno de los temas del día. Federico, adelante, muy buenos días.
Buenos días, Pilar. Exactamente, estamos en la zona de Nuevo París, no porque hayan ocurrido los hechos acá, sino porque vamos a hablar con un dirigente de la Asociación de Maestros y Maestras del Uruguay, su filial de Montevideo, a raíz de lo que sucedió en una escuela de Flor de Maroña, la número 49, en la jornada de ayer, cuando una madre ingresó intempestivamente a la institución para hablar con una maestra que estaba reunida con otra madre, y bueno, se dio una situación de violencia, ingresó al lugar, la tomó por el cuello y eso activó una medida preventiva que tiene la filial Montevideo de la FUN ante un hecho de agresión. Como otros sindicatos en otros rubros también lo tienen implementado, se realiza un paro al día siguiente. Con Alfonso Larray, integrante de ADEMO, entonces vamos a comentar un poquito esta medida, las distorsiones que ustedes saben que generan, pero cómo se plantan frente a la sociedad para defenderla. El hecho fundamental es la conmoción que genera este tipo de situaciones en una escuela. Y sobre todo el clima que se está viviendo en las escuelas de hace un tiempo hasta ahora con respecto a la violencia. No es la única violencia que afecta a las escuelas. El año pasado nosotros tuvimos también situaciones donde ingresaban armados a una escuela que estaban los chiquilines a la espera de que vengan a buscarlos sus responsables después de la entrega del turno correspondiente. Hemos tenido también que hayan entrado a robar un auto. Los daños en escuelas y robos y hurtos son comunes. Existe muchísima violencia en los entornos escolares que no tiene que ver con lo que pasa dentro de las escuelas. Con respecto a esto nosotros, con paro, sin paro, le hemos planteado a las autoridades y en reiteradas oportunidades que se necesita de forma urgente la figura de una portería, un portero en la escuela que sea una persona referente de la institución para que genere estos vínculos y se mejoren. Esto siempre uno que rastrea por qué pasa es porque en algún lado alguien no operó impidiendo la entrada de estas personas. Personas que vengan desbordadas por situaciones particulares nos pasa todos los días en las escuelas. Lo que precisamos es un apoyo, alguien que genere esa figura en la escuela que no solo proteja a los docentes y a los trabajadores, que proteja y que genere un mejor clima en las escuelas. En este caso no había portería, por ejemplo, Alfonso, para ir entendiendo alguna de las cosas que pasaron. Exactamente, y muchas veces las familias lo conocen, muchas veces las familias demoran 10, 15 minutos en abrir, porque hoy en día es irreal, y no estamos hablando de la zona más vulnerable de Montevideo, hablando de todo Montevideo, que una puerta de una escuela permanezca durante todo el turno abierta, porque hoy en día la realidad que se vive en los contextos no permite esa realidad. Y muchas familias están 10, 15, 20 minutos esperando que alguien abra. ¿Por qué? Porque la directora muchas veces se está cargando una clase, puede ocurrir algo con un chiquilín. Entonces, nosotros queremos generar un mejor mecanismo de funcionamiento, de vigilancia, de cuidado de los chiquilines para evitar estas situaciones que siempre terminan siendo desbordantes, porque ustedes se imaginarán, las compañeras que están en esa escuela que estuvimos con ellas ayer, saben lo difícil que es recomponer esto. La propia confianza que los padres depositan en ellas al pasar este tipo de cuestiones se ve alterada, el clima, los chiquilines se ven alterados, la familia, la compañera está de licencia médica por una situación enormemente traumática. Entonces, todo lo que podamos hacer desde las autoridades, el sindicato, que abreve en unas mejores condiciones de seguridad y permanencia de los chiquilines y los trabajadores de esa escuela, tiene que estar arriba de la mesa. Yo no conozco ninguna institución pública ni privada que hoy en día no funcione con un sistema de portería o con alguien que en una puerta regule la entrada y salida de las personas que asisten. Bien, es un tema que impacta en toda la educación pública, en los distintos niveles, es un tema que se reitera. Alfonso, me decías que la compañera agredida tiene a su vez una complicación propia, lo que agravó el cuadro. Contanos. Sí, primero se ve muy afectado desde el punto de psicológico, nos ha pasado a todos los compañeros que han transcurrido por esta situación. Especialmente nosotros vamos a pedir, en el caso de ella, que todo lo que tenga que ver con su licencia médica no le afecte en lo salarial y demás, porque evidentemente lo que sufrió la compañera no tiene ninguna responsabilidad, la excede en sus responsabilidades y tiene que ver, nosotros creemos, con alguna cierta negligencia que están teniendo las autoridades al tratar un tema tan importante. Nosotros sabemos que hoy hay un proceso de transformación educativa, que ha habido cambios y demás. Ahora, este tema que nosotros lo queremos instaurar como uno de los ejes que tiene que ser en la mejora de las condiciones de los chiquilines que permanecen en las escuelas públicas de Montevideo, tiene que estar realmente, tiene una solución. Hace 2 años venimos hablando de esto. El paro, lamentablemente, termina siendo una respuesta a una falta de respuesta a un pedido original que hicimos nosotros como sindicato, que nos parece que si en todo el mundo está funcionando así, si vos ves vos vas a un banco, vas a un servicio de un prestador de salud y demás, hay una portería, hay alguien que regula la entrada. Nosotros no queremos el mismo servicio, es un disparate tener una persona armada, como antiguamente había un 222 y demás. Lo que estamos diciendo es una figura, una persona que contratada por la administración, que se forme, que tenga esa capacidad de vínculo con la sociedad para esto, para que regule la entrada y salida, para que vea, para que avise y para que todos estemos en otras condiciones. Seguimos insistiendo.
no solo en las zonas vulnerables, hay que salir de esos preconceptos. Hoy en día la realidad de violencia y de contexto de las personas que llegan muy afectadas por diferentes situaciones a las escuelas es cotidiana y es muy difícil lidiar solamente nosotros con esa situación. Bien, y de alguna manera, como decíamos, pasó en Maroñas, estamos en Nuevo París, de hecho ya está instalado este tema en todas las escuelas de Montevideo porque los niños y las niñas están en sus casas y esto es lo que también busca el sindicato, reflexionar en cada ámbito posible. Hoy a las 18 entonces una asamblea de ADEMU Montevideo para abordar este tema y ver cómo se sigue. Pilar, volvemos contigo. Gracias, Federico. Seguramente seguiremos informando en las siguientes ediciones de MB Noticias. Y ahora, ya prácticamente en el cierre, pero queremos decirles que hay 9 departamentos que siguen afectados por crecidas de ríos y arroyos. En estos momentos son 2.800 las personas que se encuentran desplazadas de sus viviendas, 590 evacuadas, 2.255 autoevacuadas. Sobre este tema se refirió el director general de La Granja, Nicolás Chiesa, que dijo que esta semana habrá una reunión con integrantes del sector productivo y el Ministerio de Ganadería para evaluar justamente la posibilidad de declarar emergencia agropecuaria en el sector granjero, ya que las lluvias de las últimas semanas afectaron cultivos de hoja y también los que están bajo cubierta, según el jerarca. En la granja ha habido algunos perjuicios, más bien el exceso de lluvia y humedad, no tanto tema de inundaciones en el sector donde se producen. En especial los cultivos de hojas solo han sido los más afectados. Los cultivos bajo cubierta hemos tenido principalmente en lo que es tomate, morrón, pepino. Al no ver sol, eso afecta el cuajado de los frutos y hemos tenido una afectación en eso que hace disminuir la oferta. Y después quedan los cultivos a campo, que lo que hemos tenido un perjuicio que la gente no ha podido cosechar. Tenemos la papa para iniciar a cosechar, zanahoria tenemos cosecha, el boñato estamos cosechando. Por lo tanto, eso hace que reduzca la oferta, en algunos casos la calidad y en otros casos merme la oferta. ¿Esto puede implicar otra extensión de la emergencia? O sea, ¿el Ministerio tiene espalda para seguir haciéndolo? Y bueno, es una decisión que el Comité de Emergencia se reúna y lo estudie y lo hablaremos con el ministro esta semana, pero probablemente tengamos la reunión y bueno, ver para seguir para adelante qué medidas se pueden tomar. Bien, seguiremos entonces también con este tema. Y hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias. Ya no sé si estarán escuchando, pero ya se vienen los compañeros de Ciudad Viva y las actualizaciones de la información vendrán a las 13, a las 18:55 y nosotros con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto, acá con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.